El 2024, Khamzat Chimaev decidió que iba a fracturarle la cara a Robert Whittaker. Apenas comenzó la pelea, Chimaev vuela a través del octágono. Espera que Whittaker rebote hacia adelante y entra con una finta de derecha y procede a casi que solo saltar hacia las piernas de Rob. La única posible manera que se podría defender esto sería con un sprawl si es que te da el espacio y la reacción, porque tratar de levantar esta postura con tus brazos va a ser casi imposible. Reventándolo contra el octágono, logra cerrar sus manos y game over. Cada vez que Whittaker trataba de ponerse de pie, Khamzat usaba su peso y piernas para arrastrarlo de vuelta al piso. Amenazaba con sumisiones constantemente y golpes mientras Whittaker solo sobrevivía. En el instante que es capaz de crear un poco de espacio de separación, Khamzat solo se lanza a sus piernas y lo vuelve a derribar. Era triste, pero la trayectoria de la pelea estaba bastante clara. Khamzat estaba buscando la espalda. Intentando sacudírselo, Whittaker se impulsa con sus caderas, pero Khamzat todavía tenía agarre, así que se lo lleva con él tratando de cerrar nuevamente la sumisión. Pero Rob había girado, así que se ajusta quedando en full mount. Como un juego de ajedrez que Khamzat tenía leído, Whittaker vuelve a rotar, así que levemente se levanta y lo deja girar, volviendo a tomar su espalda. Con todo su peso en la espalda y una pierna metida, desata Ground and Pound, forzando a que Rob tenga que mantener su postura con un brazo y defender con el otro. El mentón estaba abierto. En vez de ir por el cuello y un rear naked choke, Khamzat cierra la sumisión a través de la mandíbula de Whittaker, apretando con una fuerza descomunal que fuerza el tap casi inmediato. Había un poco de duda respecto al por qué Rob habría hecho tap tan rápido, y resulta que ese apretón de Khamzat le fracturó la parte inferior de la mandíbula por completo, separando sus dientes junto con el hueso de esta. Aparentemente esto ya era un punto débil de Whittaker, quien constantemente sufría problemas con este sector de la mandíbula, así que la fractura tan rápida fue por eso. De todos modos, eso no quita de la increíble dominación y el hecho de que Khamzat le rompió la mandíbula a Whittaker en un segundo. Esa fue su más reciente victoria hasta el día que hice este video. Quizás en una semana es campeón, pero Khamzat lleva dominando el deporte de las artes marciales mixtas desde su debut profesional, y por eso vamos a ver qué tan bueno es Khamzat Chimaev. A mi sorpresa, Khamzat solo debutó profesionalmente en MMA en mayo del 2018, solo 7 años atrás. Y aún más impresionante, Khamzat solo empezó a entrenar MMA a los 23 años de edad. Ojo, artes marciales mixtas. No significa que hizo nada por 23 años y de repente se convirtió en un fenómeno de MMA, que alguna gente suelta esa narrativa. Había nacido en Chechnya, donde comenzó practicando lucha desde los 5 años de edad. Cuando su familia emigró a Suecia, se metió aún más de cabeza en este mundo de lucha, convirtiéndose en campeón nacional en freestyle wrestling. ¿Cómo dio el paso a MMA? En una entrevista con ESPN menciona que lo que lo inspiró a comenzar a entrenar MMA fue cuando vio a McGregor contra Aldo mientras tomaba su descanso en el trabajo. No fue necesariamente el estilo ni nada, su lógica simplemente fue: mira a estas personas que hacen millones de dólares de esta manera, yo también lo puedo hacer. El resto es historia. Debutó profesionalmente en MMA en mayo del 2018 con un look que debo decir que era particular. Sé que se parece a algo, pero no estoy seguro a qué. Ganó en el segundo asalto mediante ground and pound descarado. 3 meses después, gana mediante rear naked choke. Luego, gana sus 2 próximas peleas mediante ground and pound, hasta venció a un peleador actual de la UFC en su corrida, Ikram Aliskerov. Le metió un uppercut que lo dejó más tieso que el calcetín en la esquina de tu pieza. Y la pelea antes de entrar a la UFC la ganó mediante sumisión en octubre del 2019. Después de esa absoluta demolición de la escena regional y promociones más pequeñas, 6 victorias, 6 finalizaciones, la UFC lo llama y debuta contra John Phillips en peso medio, que sinceramente este solo sobrevivió al primer asalto porque el 70% del tiempo después de que lo llevaron al suelo se ponía en posición tortuga, mezclando la suficiente cantidad de movimiento para que no vayan a detener la pelea y para defender los derribos. La presión y agresividad de Khamzat era impactante. Entre el ground and pound y los intentos de sumisión, no lo dejaba ponerse de pie, controlando su balance y peso, arrastrándolo de vuelta cuando intentaba escapar. En el segundo asalto, Phillips estaba con una postura muy alta para poder defender un derribo apropiadamente, y con ninguna dificultad, Khamzat espera el ataque, hace pull y pasa con un double leg. En el suelo, Phillips se arrastra contra la jaula y hay un poco de escurrimiento, donde Khamzat queda en control lateral con la rodilla en el torso de Phillips. Para evitar el ground and pound, este gira hacia las caderas de Khamzat, quien solo sigue el movimiento y rápidamente desliza su brazo derecho preparando el Dars. Phillips vuelve a girar al sentir el brazo pasar, pero Chimaev solo rota con él y mantiene el peso sobre este, cerrando los brazos y la clásica pose para un Dars. Rotan un par de centímetros juntos hasta que Phillips hace tap,
convirtiéndose en su primera victoria en la UFC. Bizarramente, esta pelea había ocurrido un día miércoles. Khamzat había destrozado a su oponente saliendo ileso y le pide a Dana White una pelea en el próximo evento de la UFC, que sería tan solo 10 días después, enfrentándose contra Rhys McKee. Antes de continuar, suscríbanse. Este video es auspiciado por Stake.com. Es la mejor plataforma de apuestas deportivas y es la que yo uso personalmente. Tienen buenos valores y apuestas que no encuentras siempre en otras casas, como doble oportunidades, donde puedes apostar que un peleador va a ganar de dos maneras. Por ejemplo, decir que Chimaev gana por decisión o sumisión, así te cubres un poco más si no estás tan seguro. También siempre tienen promociones para los eventos grandes, como en este caso, si apuestas por Khamzat o Dricus y este peleador finaliza al otro en las rondas 4 o 5, Stake duplica tus ganancias hasta $100, cosa que es bastante plausible con DDP, por ejemplo. O sea, si apuestas por este, que la cuota es casi 3, y luego duplicas eso también si gana en las rondas de campeonato, o sea, $10 se convierten en 60. Y con mi código Genio MMA no solo me apoyan, pero también tienen una promo donde apuestan $21 y les devuelven $21. Todo esto disponible en stake.com, código Genio MMA. Volvamos al video. 2 peleas en 10 días. Y ojo que la segunda fue en peso welter, o sea que tuvo que cortar peso. En la pelea solo entra con una finta y se lanza por un derribo, decide cerrar sus manos y levantar a Rhys McKee como un niño de 8 años hacia su esquina para luego tropezar y derribarlo. En el suelo, Khamzat es súper bueno manipulando el peso y el balance del contrincante, nunca está solo dejando a su oponente descansar. O tienen que soportar su peso entero o terminan aplanados en el suelo. Eso fue exactamente lo que ocurrió contra McKee y una vez en posiciones dominantes era implacable. En serio que su agresividad y actividad era ridícula y McKee intentaba sobrevivir girando entre posiciones, pero solo era cosa de tiempo. El ref la podría haber detenido en cualquier momento. Una vez que lo tiene aplanado por completo y conecta con como 20 golpes, el ref interviene, convirtiéndose en su segunda victoria en 10 días, resultando en un Khamzat muy feliz. Tan feliz que el animal decide que va a volver a entrar al octágono menos de 2 meses después. La pelea fue el 25 de julio, se enfrentaría a Gerald Meerschaert el 19 de septiembre de 2020, volviendo a subir a peso medio y solo duró 17 segundos. GM3 pelea en una guardia zurda. Esto los deja en postura abierta donde hay más oportunidades para conectar con los golpes del lado trasero por la alineación y aberturas. Entonces, desde el inicio, Khamzat fuerza que GM3 circule hacia su izquierda, es decir, hacia la derecha de Khamzat. Lanza una patada al torso que GM3 defiende y lo sigue sin perseguirlo, sino que tratando de cortarle la trayectoria. Cuando lo tiene acorralado contra el octágono, decide atacar, dejando extendida su mano delantera, manteniendo ocupado la mano derecha de GM3. Cuando entra, se asegura de pisar el pie delantero de GM3, obviamente limitando el movimiento y desbalanceándolo. Y acá viene otra parte engañosa. Creo que GM3 pensó que, a causa de cómo Khamzat cargó el golpe, que iba a venir un gancho. No lo saca como un recto común, entonces GM3 tenía la guardia más por el lado lateral, el recto pasa por el centro desfigurándole la cara antes de que colapse y se trague 2 golpecitos de amor de regalo que cierran la pelea otorgándole a Khamzat su victoria más rápida hasta la fecha y 3 finalizaciones en poco más de 2 meses. Era claro que necesitaba una elevación en cuanto a nivel de competencia, por lo que la UFC lo empareja contra Leon Edwards en diciembre de 2020. Ahora, recuerden el año del que estamos hablando. COVID todavía existe y el primer enfrentamiento fue cancelado ya que Edwards testió positivo. Dana White la reagenda para enero de 2021, pero acá ocurre algo que muchos de ustedes pueden no saber. Khamzat casi se muere. Había sufrido de COVID en noviembre de 2020 y simplemente no se recuperó bien completamente nunca. Volvía al gimnasio antes de tiempo y esto causó complicaciones y se canceló nuevamente la pelea de enero. Entonces lo vuelven a reagendar para marzo 2021, que no fue suficiente tiempo para Khamzat. Consideren que incluido el tiempo de recuperación tendría menos de 2 meses para volver a prepararse. Esto debe haber puesto más presión y vuelve a entrenar demasiado temprano. No estaba dejando que su cuerpo se recupere apropiadamente y de hecho tuvieron que cancelar uno de sus entrenamientos porque simplemente no podía continuar. Ese mismo día lo terminaron llevando al hospital en una ambulancia. Su equipo nunca fue muy abierto explícitamente con lo que había ocurrido, solamente dijeron que tenía problemas con el sistema respiratorio resultando en fiebre y malestar. Esto por fin fue suficiente para hacer que este tome un descanso, volviendo al octágono en octubre de 2021 en peso welter, más de un año afuera del octágono, y recibiéndolo en la esquina contraria Li Jingliang.
5 segundos adentro, Khamzat entra con la misma finta de siempre, baja el nivel esquivando la derecha y cierra sus manos, logra tomar la espalda y levanta a Jing Liang, esta vez como a un niño de 5 años. Casualmente lo lleva hacia el lado donde está Dana White y empieza a hablarle mientras lo revienta frente a sus ojos. Vuelve a tomar su espalda parcialmente y quedan en esta posición que solemos ver a Khamzat en bastante, contra el octágono encima de su oponente, atrapando una de sus piernas, controlando una muñeca y haciendo que este oponente sostenga todo su peso y se posture con el brazo que está libre. Si empiezan a pelear mucho con ambas manos, lo utiliza para desestabilizarlos, en este caso usándolo para tomar mejor control de la espalda y esta vez quedar entre la jaula y Jing Liang. Lo desestabiliza con su pierna derecha estirándolo y mientras están cayendo desliza su pierna izquierda y con ambos ganchos metidos aplana a Lee. Lanza un par de pesados golpes y cuando encuentra el espacio mete el antebrazo izquierdo preparando el Rear Naked Choke. Jing Liang es capaz de parcialmente sacar el agarre y rota hacia la jaula liberándose por medio segundo solo porque Khamzat decide cambiar de brazo. Esta vez desliza el antebrazo derecho, cierra la sumisión y en 10 segundos Jing Liang está mandándose el mejor tuto de su vida gracias a Khamzat. Había sido otra dominación absurda y para que entiendan el nivel de Chimaev, en sus primeras 4 peleas en la UFC solo recibió un golpe significativo. Solo un golpe en 4 peleas. Bueno, tal como antes lo iban a subir de nivel de competencia al enfrentarlo contra Leon Edwards, lo emparejan contra Gilbert Burns, que en ese entonces era rankeado número 2 en peso welter y por primera vez en toda su carrera se va a una decisión. La pelea tomó lugar en abril de 2022 y desde el comienzo se notaba un poco más difícil. Esta vez se tomó un minuto completo en conseguir un derribo apropiado contra Burns, pero este sí tiene buena lucha y BJJ no iba a dejar que solo lo controlen en el suelo, con un Grand B-Roll que da en guardia mariposa y se saca a Khamzat de encima. El resto del asalto se desarrolló en el mundo de striking donde Burns estaba teniendo más éxito. Creo que se hubiese llevado el asalto de no ser porque en los últimos 50 segundos Khamzat se lo roba. Cambia postura zurda y avanza asegurándose de ganar el lado externo con su pierna derecha. Burns trata de interceptar el jab, pero Chimaev lo lanza un poco fuera de ritmo, como que lo carga mientras está avanzando y después lo dispara. Esto manda a Gilbert al suelo, donde se defiende hermosamente interceptando un golpe de Chimaev con sus piernas. Estaba tratando de hacer todo lo posible por sobrevivir y se salva usando las piernas nuevamente. En medio de todo el caos empuja a Khamzat del cuello. Este suelta un mini emote y eso le cierra la ronda. Burns era la primera persona que estaba realmente probando a Khamzat en el octágono y también se convierte en la primera persona en ganarle un asalto. Chimaev estaba fallando bastante y Burns incrementando la actividad, siendo capaz de medio tumbar a Chimaev al hacer slip un uppercut y seguir el movimiento de Khamzat con un gancho delantero que lo manda a sus rodillas, hiere y pone en la retraída. Aunque Khamzat lograba conectar, sus golpes se veían un poco más laburados, estaba dejando muchos espacios con su guardia y era una apropiada guerra y pelea. Gilbert no estaba sucumbiendo a la presión de Khamzat hasta tratando sus propios derribos, que a pesar de que Khamzat lograba revertir, solo se lo quita encima con una patada. Sinceramente, era primera vez que Chimaev se veía humano. Lo vuelve a tumbar terminando la primera ronda y no sé cómo eso no contó como un knockdown. Burns se había llevado el asalto de manera clara. Pasando al último asalto, Chimaev tenía que ganar y puso un poco el pie en el acelerador, por lo menos en cuanto a su presión, porque no estaba dejando de avanzar. Y esto estaba resultando en torno en más éxito, hiriendo a Burns, quien tiene una tendencia de cerrar su guardia por completo en la defensiva. Conectó con golpes relevantes, no intentó ningún derribo, más en la segunda mitad del asalto Burns comenzó a recapitular lentamente, logrando impactar con sus buenos rectos, sin dejar de que Chimaev lo atrape contra el borde del octágono, presionando el mismo en respuesta. Fue un asalto súper parejo y los jueces terminaron dándoselo los 3 a Chimaev. Por los números, Burns lanzó 68 golpes significativos, conectó con 45, Khamzat lanzó 94, conectó con 44 y tuvo un poco de control. Pero ese momento al comienzo del asalto creo que fue lo que le terminó dando la ronda, sumado a la presión constante. De todos modos, habría sido primera vez que Khamzat tenía una guerra y ganó una decisión unánime. Pelea que hubiese sido aún más interesante con 5 asaltos en vez de 3, pero bueno, la UFC ahora, no les voy a mentir, hace algo un poco particular y lo emparejan contra Nate Diaz para septiembre de 2022. Entiendo un poco la lógica en el sentido de que Nate tenía excelente BJJ, presión y buen boxeo. Podría haber desgastado su camino a una victoria contra Khamzat, pero no era el Nate Prime
era 2022. Igual todo esto da lo mismo porque la pelea iba a ocurrir en peso welter y Chimaev procede a no hacer peso, fallando por 7,5 libras, que es mucho. Y en vez de descartarlo, la UFC mezcla la cartelera y pone a Kevin Holland, que iba a enfrentarse a Daniel Rodríguez, en contra de Khamzat Chimaev. La pelea ocurre en un catchweight de 180 libras. Khamzat se comió vivo a Holland sin siquiera lanzar un golpe, puro grappling. Literalmente lo gira al piso como a un niño y acá Holland intenta rodar para salir del agarre de Chimaev de manera fútil. Khamzat solo lo seguía y fluía y lo estaba controlando por completo. Era como ver a una presa corriendo de un depredador. La tercera vez que Holland rueda queda en posición tortuga, que lo aprovecha para empezar a atacar con un Darkstroke. Holland estaba relativamente haciendo un buen trabajo defendiendo, asegurándose de que Khamzat no pase la pierna y rotando alejándose de este. No me pregunten exactamente lo que pasó acá, pero Khamzat solo lo levanta con su pierna para girarlo y quedar en el ángulo y posición apropiada para cerrar la sumisión. Logra pasar la pierna que Kevin no alcanza a bloquear con su pierna izquierda y tira su peso encima de la cabeza, lo que hace que Holland haga tap. Era otra victoria muy dominante y cada vez se acercaba más a un cinturón, aunque no estaba muy claro qué es cinturón. Cambiaba tanto de división que ni siquiera la UFC sabía cómo y dónde rankearlo. En mi opinión, esto también parcialmente hizo que no tuviera una oportunidad por el título antes. O sea, ¿a dónde lo tiras? Había recién ganado 2 peleas en peso welter, Jingliang y Burns, y después falló peso y pasó a catchweight, pero antes de eso peleó en peso medio, antes de eso en peso welter. Así que yo creo que la UFC se aburrió y le dijeron, escoge algo. Parece decidir por peso medio o deciden por el que se va a quedar en peso medio. Lo emparejan contra Pablo Costa para octubre 2023, pero 10 días antes de la pelea, Costa sufre una infección del codo y se retira de esta. Entonces la UFC trae al ex campeón de peso welter Kamaru Usman para pelear en peso medio contra Khamzat. Y si pensaban que la pelea contra Burns fue cercana, espérense a esta, porque la mayoría del público la puntuó como un empate. Creo que los ojitos que Khamzat le hizo a Usman fueron suficientes para que este rechace el golpe de guantes al sonar la campana, entonces Khamzat le dice chúpalo y dispara un single leg. A pesar de que Usman sí estaba haciendo un buen trabajo defendiendo, estamos hablando de un Chimaev en el primer asalto y estaba yendo con todo. Lo controló y fue su mochila por 4 minutos 35 segundos, 61 golpes, 16 significativos. Chimaev estaba tratando de solo finalizarlo y de hecho estuvo relativamente cerca. Usman se había puesto de pie con el monstruo en su espalda y cuando este cerró la sumisión, solo se tira un piquero de cabeza. No sé a quién le dolió más, pero fue suficiente para que Khamzat suelte la sumisión y solo finalice el asalto con más control en la espalda, un 10-8 en la carta de los 3 jueces. Como vieron, Chimaev salió a matar en ese primer asalto y ambos él y Usman salieron más cansados al segundo. O sea, creo que lanzaron un total de como 4 golpes en los primeros 2 minutos entre los dos. Muchas fintas de ambos, esperando a ver qué es lo que iba a hacer el otro, pero tiene que haber sido cansancio porque a pesar del éxito que tuvo en el suelo, Khamzat no estaba disparando derribos, Usman tampoco estaba haciendo mucho. Como que no pasó nada, muy en serio, hasta que Usman conecta con un 1-2 un poco fuera de ritmo, no 1-2, sino 1 pausa 2, que empuja a Khamzat, pero después este conecta con un derribo, pero Usman solo lo agarra y no sucede nada por el resto de la ronda. No sé cómo se puntúa esto honestamente, creo que por el golpe Usman, ya que con el derribo Khamzat no hizo nada, pero Khamzat lo usó, no sé. 2 jueces se la dieron a Usman y el otro se la dio a Chimaev. El tercer asalto comenzó similar, los dos midiéndose, fintas por los dos lados, cambios de posturas constantes para darse miradas distintas hasta que empiezan a intercambiar. Usman estaba teniendo un poco más de éxito que Chimaev en striking, jabs, rectos, ganchos. Kamaru estaba simplemente siendo más activo, defendiendo los derribos de Khamzat y presionando. Y este solo se veía honestamente cansado o letárgico, no estoy seguro, pero estaba lanzando poco volumen e inteligentemente termina solo usando su grappling para tratar de asegurar el asalto, consiguiendo un derribo controlando a Usman por 2 minutos. Este se pone de pie y se mandan un Holloway, soltando vergazos a lo loco hasta que suena la campana. Había sido una pelea ridículamente cerrada. El primer asalto los 3 jueces se la dieron a Khamzat 10-8. El segundo asalto, Derek Cleary y David Letheby puntuaron 10-9 Usman y Paulillo 10-9 Chimaev. El tercer asalto, Cleary lo puntuó 10-9 Chimaev y Letheby con Paulillo 10-9 Usman. Puntajes finales 29-27 Chimaev
28-28 empate y 29-27 Chimaev. Si me preguntan a mí, lo hubiese puntuado un empate. El primer asalto se lo hubiese dado 10-8 a Khamzat, Usman no hizo absolutamente nada. El segundo lo hubiese marcado para Usman y el tercero también, quedando en 28-28 empate. No estoy muy seguro cómo alguien le dio la segunda ronda. Khamzat conectó con 9 golpes, Usman 11 y fueron más potentes. El tercer asalto Khamzat conectó con 13 golpes, Usman 22, defendió 3 derribos y Khamzat cuando lo llevó al piso por 2 minutos fue literalmente solo control. Todo eso vale pene porque habría ganado de acuerdo a la UFC y los jueces, entonces acá yo muy sinceramente creo que lo podrían haber tirado por el título, pero por algún motivo la UFC lo enfrenta a Robert Whittaker, que fue la primera sumisión que analizamos en el video. Originalmente estaban marcados para el 22 de junio del 2024, pero esta pelea se canceló nuevamente porque Khamzat empezó a sufrir de problemas médicos de todo tipo. Simplemente no se encontraba en un buen estado de salud para poder competir tan pronto. Apenas se encontró en un mejor estado físico, coordinado para octubre 2024, y todos sabemos que fue eso. Lo atropelló por completo y solo le fracturó la mandíbula a Whittaker de manera ridículamente dominante. Entonces, ¿qué tan bueno es Khamzat Chimaev? Claramente es un fenómeno y un peleador único. Nadie ha conseguido un derribo sobre él. Nadie. Consiguió 3 finalizaciones en 2 meses, 2 victorias en 10 días, ha derribado a todos sus contrincantes dentro del primer minuto de la pelea, lo golpearon solo una vez en sus primeras 4 peleas y ha sido capaz de demostrar que tiene corazón y suficiente resistencia para ir contra ex campeones como Robert Whittaker y Kamaru Usman, que no es de ser menospreciado, durante 3 asaltos y ganarle, aunque haya sido una pelea cercana. Khamzat es muy bueno, y ahora en UFC 319 está enfrentándose a Dricus du Plessis por el título de peso medio, y supongo que ahí podríamos cambiar el título del video a ¿por qué Khamzat Chimaev es tan bueno? Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video, lo tengo que ir a editar, perdón si es que me trabé, estoy como tonto para hablar hoy día, pero tengo que subir el video hoy día, así que disfruten, lo voy a editar ahora. Acuérdense de suscribirse, like, comentar, por favor, todas esas cosas. Suscríbanse. ¡Ah!